Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer ponente. Él es uno de nuestros invitados de honor y un gran amigo. Hablo de nuestro apreciado amigo colaborador activo, el doctor Juan José Gigliotti, quien es su director de la Fundación ENAD, que es Estudios para las Neurociencias Aplicadas. Él es médico con especialidad en neurocirugía. Él posee una amplia trayectoria profesional a nivel internacional. Entre las más destacadas y recientes actividades tenemos como director médico de la clínica, Hospital Francés, miembro titular del Colegio Argentino de Neurocirugía, miembro titular de la Asociación de Argentina de Neurocirugía y psicoanalista. Además, miembro del comité científico de nuestra revista Docentes 2.0. Colaborador activo en nuestros eventos. Él nos acompaña desde Argentina con un tema sobre neuroemoción, en la educación virtual. Apreciado doctor, gracias por su valioso apoyo en nuestro noveno CITAD. Es un gran honor tenerlo de vuelta en nuestros eventos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, querida Ruth. Vos sabés que para mí es un honor y un enorme placer estar contigo, con tu adorada familia que está detrás de este evento, apoyándote tecnológicamente. Sé que es a veces es difícil manejar la tecnología, pero bueno, a través de los años hemos visto que lo han hecho con extremada calidad. Así que muchas gracias, Ruth, por la invitación. Gracias a tu familia. Gracias a los ponentes, porque siempre que terminamos estos eventos, quedamos como grandes amigos, más allá de que sean extraordinarias personas, grandes profesionales, cada uno en su rama. Siempre digo que nos apoyamos unos con otros y que salimos beneficiados todos, porque esto es un equipo, porque cada uno aporta lo suyo y cada uno aprende del otro cosas nuevas y que nos enriquecen diariamente a todos. Así que muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío por estar con todos ustedes. Bueno, el tema principalmente, a veces dicen, ¿qué hace un neurocirujano o un neurocientífico en la docencia? Y bueno, quería decirles que una de las cosas que hacemos nosotros es medir el cerebro de las personas en vivo. Y antes de la pandemia y después, cuando se liberaron las posibilidades de trabajar en un laboratorio con las personas, hemos podido ver nosotros y muchos trabajos en el mundo qué sucedía con la educación virtual. Un gran interrogante era si la educación virtual puede reemplazar a la educación presencial. Y lo que van a ver en esta ponencia es un resumen de muchos trabajos, muchos nuestros, muchos de otros lugares del mundo, muchos combinados con nosotros, donde llegamos a la conclusión de que nada todavía reemplaza al docente, al profesor, al maestro, en forma virtual, en forma presencial, perdón. Porque si bien la educación virtual nos ha servido y nos ha sacado de un problema, que era cómo compartir la docencia con los alumnos, también vemos que hoy en día la educación presencial supera mucho la virtualidad. Y entonces, una de las cosas que tratamos de explicar, cómo llevar la emoción a través de la virtualidad, porque sabemos que uno aprende, que uno debería enseñar con cierta emocionalidad, y cuando un maestro, un docente está deprimido o está con crisis de pánico o con crisis de ansiedad, no es la misma educación que puede impartir. Y además no es lo mismo que puede captar un alumno con un docente que está mal. Y entonces, dentro de las posibilidades que se pueda, esta ponencia habla de cómo llegar al alumno, cómo despertar emocionalidad a través de la virtualidad.
Así que espero que les sea de su agrado. Por supuesto, vamos a estar abiertos para todas las preguntas que quieran y sepan que esto es producto de mediciones que se hacen en los docentes y en los alumnos con distinta aparatología, con seguidores faciales, con eye tracking, que es un seguimiento ocular, que es con electroencefalografía continua, que es con tomografía y resonancia magnética, para ver cómo se estimula el cerebro a través de la virtualidad. Así que muchas gracias, gracias de vuelta por su compañía y espero que les sea de su agrado la ponencia. Pasamos a la ponencia, Ruth, por favor. Bueno, apreciado doctor, excelente. Bueno, le compartimos la pantalla gigante, doctor, para que inicie esta valiosa disertación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, nuevamente muchas gracias, Ruth, doctora Ruth, por la invitación a este congreso, a este simposio CIPTAC, esta versión, la segunda versión del año 2022. Y sabes que para mí es un gusto estar con vos, aprovecho a saludar a tu familia que sé que está atrás de la tecnología y a todos los amigos que nos están viendo en este momento. Bueno, para ir entrando en tema, lo que vamos a hablar es cómo se aprende mejor. Y unas dudas que quedaron planteadas después de la pandemia era de si la virtualidad es lo mismo, sería lo mismo educar a través de una pantalla, como por ejemplo esta, a través de una plataforma, si produce el mismo estímulo en el cerebro que cuando tenemos al docente, al profesor, al alumno, en forma presencial. En forma presencial no cabe duda de que se enseña y se aprende mejor, porque vamos a ver que un cerebro que está emocionado aprende mucho mejor que un cerebro que está distanciado. Entonces, una de los problemas a los que se vio forzado el mundo es a cómo enseñar de manera virtual y que tenga o que se asemeje a los efectos que se tienen cuando estamos presencialmente. Entonces, vamos a entrar en el tema con respecto a cómo es la educación y qué ha pasado desde la presencialidad a la virtualidad. Y vamos a ver qué cosas podemos hacer desde el punto de vista práctico, pragmático, para enseñar, para explicar, para compartir con los alumnos y que sea de una forma amena y que así se aprende durante la enseñanza y en distintos ámbitos. Estando de manera presencial es mucho más fácil aprender que en virtual, pero vamos a ver cómo se comporta el cerebro desde la virtualidad. Sabemos que las neurociencias ha participado mucho en lo que se debe, en lo que a educación se debe. Y hay un punto de vista de cómo funciona el cerebro en ciertas circunstancias. Y se ha hablado mucho de la neuroeducación y tiene que ver con esto, de cómo el cerebro se va adaptando, cómo vamos aprendiendo desde que nacemos hasta que vamos yendo desde niños a adultos. Estamos creciendo y cómo va aprendiendo el cerebro de cada uno. Y si es lo mismo desde la presencialidad o de la virtualidad. Las neurociencias han aportado muchísimo en este campo. Y entonces la educación ha tomado ciertos parámetros, ciertos consejos, ha visto que por numerosos experimentos, que el cerebro aprende en condiciones óptimas o que a veces las condiciones no se dan y entonces es si esas condiciones no se respetan, el cerebro no aprende como tendríamos que aprender. Sabemos que aprendemos porque somos curiosos. Es fundamental. La emoción despierta ciertos canales cerebrales que hacen que los conocimientos sean en mayor medida fijados. Cuando nos emocionamos frente a algo, eso impacta en el cerebro mucho más que cuando no nos emocionamos. Por eso, no solamente dentro del ámbito educativo, sino en cualquier
periodo de nuestra vida, todas las cosas que nos emocionan quedan grabadas en la memoria. Y entonces, despertar la emoción, despertar la curiosidad, hace que aprendamos. Desde que nacemos, en forma innata, somos curiosos. Vemos el mundo, vemos las cosas que nos rodean, ya desde bebé, y le vamos prestando atención a ciertas cosas, no a todas las cosas. Y entonces, la atención repetitivamente sobre algo hace que aprendamos esto que estamos viendo. Porque las neuronas, como vamos a ver, tienen movimientos dentro del cráneo, se van dentro del cerebro, se van uniendo entre sí de acuerdo al estímulo que va recibiendo. Cuando ese estímulo es repetitivo, porque nos llamó la atención, porque lo hicimos en manera repetitiva, se van juntando las neuronas unas con otras, y esto hace que se fije en la memoria eso que estamos viendo, que nos es curioso. Una vez que lo aprendimos, una vez que lo repetimos y lo aprendimos, queda guardado en la memoria y se abren canales para nuevos conocimientos. Sabemos que a los 40 minutos de haber nacido, un bebé puede reconocer el olor de su madre, el tacto de su madre, el latido cardíaco de su madre y hasta la cara de la persona que le está agregando, que le está dando la supervivencia. Ya a los 40 minutos de haber nacido. Ustedes saben que cuando ya nacemos, durante el canal del parto, los primeros, los primeros estímulos los hemos recibido de nuestra mamá y de nuestro papá. Y ahí vamos aprendiendo. Las neuronas se van juntando unas con otras y le van dando un sentido a eso que vamos aprendiendo. Así se va desarrollando la corteza cerebral, hace una eclosión máxima entre los 2 y los 6 años, donde aprendemos no solamente lo que vemos, sino aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos ciertas conductas, ciertos hábitos, y esos son circuitos neuronales. Las neuronas se van uniendo unas con otras, tal es así que a los 6 años las neurociencias consideran a los niños genios, porque las neuronas se unieron mucha cantidad, aprendieron todo lo que tienen que aprender, y entonces luego comienza lo que se llama poda neuronal. Una primer poda neuronal a los 6 años aproximadamente y otra a los 14 años aproximadamente. La primer poda neuronal se la debemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro ambiente familiar, y la segunda poda neuronal, entre los 12 y los 14 años, se lo debemos al ámbito educativo. Esto se da porque le vamos inculcando cosas a los niños, primero la familia y posteriormente el ámbito educativo, y eso los va poniendo más rígidos en cuanto a lo que tienen que pensar. Y eso provoca poda neuronal. A los 6 años le decimos, consciente o inconscientemente, le decimos a los varones que tienen que jugar con pelotas, que tienen que usar cosas celestes, y entonces eso no lo entienden y eso provoca poda neuronal. A los 14 años la educación pone énfasis en ciertas cosas y en otras cosas no, y eso produce poda neuronal. Esto se ve mucho más ampliamente en lo que se llama neuroeducación. Tienen que saber que las neuronas no están pegadas unas con otras, sino que están enfrentadas en un espacio que se llama sinapsis. Las neuronas se acercan o se alejan de acuerdo a los estímulos que van recibiendo. Cuando los estímulos son continuos, esto desde la educación se sabe muy bien, cuando emociona, las neuronas se van acercando, se van hablando entre sí, a través de neurotransmisores, a través de electricidad. Y si nosotros no estimulamos la curiosidad, no se produce el aprendizaje y las neuronas se van alejando unas que otras. Así hay circuitos que se afianzan y circuitos que se alteran, que se degradan a nivel neuronal. Sabemos que hay una actividad eléctrica continua. Desde que tenemos neuronas en el útero de nuestra mamá hasta que nos morimos, existe actividad cerebral en cada uno de nosotros. Quiere decir que nosotros podemos aprender cosas toda la vida.
los experimentos que hay hoy en día dando vueltas, hay experimentos hasta los 90 años donde una persona puede aprender cosas nuevas, como un lenguaje, un idioma, como aprender a pintar, aprender a escribir un libro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no hay argumento para no aprender. Y aquí les muestro cómo, entonces decíamos que las neuronas se van hablando continuamente, van formando uniones, se van entrelazando. Y todos estos círculos, todos estos circuitos son circuitos neuronales y están presentes en toda nuestra vida. Puede ser, esto que estamos viendo puede ser un núcleo que aprendamos a caminar, a hablar, textos, a dibujar, etcétera, etcétera, de acuerdo a en qué época de nuestra vida vamos teniendo todo esto. Quiere decir que desde donde nacemos hasta que nos morimos, aprendemos. A veces más, a veces menos. Y aprendemos porque hay emocionalidad. Si no hay emocionalidad, no se aprende. Vamos aprendiendo del mundo externo a través de los órganos de los sentidos, a través de la vista, del oído, del tacto, del olfato y del gusto. Vamos recibiendo estímulos que en la medida que nos apasione, lo vamos a guardar. Por eso los bebés, lo primero que fijan es la cara de la mamá, luego el tacto de la mamá, el abrazo de la mamá, el latido cardíaco de la mamá. Todo esto lo hace repetitivamente y ahí va aprendiendo que esa persona mantiene su vida. Y el cerebro se pega a esa imagen, se pega a esa persona que le está asegurando la supervivencia. Así vamos recibiendo todos los estímulos y vamos creando circuitos neuronales, neuronas que se acercan unas con otras y que así le van dando un sentido a nuestra vida. No solamente recibimos estímulos de afuera nuestro, sino que también recibimos estímulos desde dentro de nuestro cuerpo físico. Tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático nos prepara para la huida. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos terror, cuando tenemos ansiedad, se genera adrenalina, cortisol, y eso nos prepara para salir huyendo o para prepararnos para la pelea. En cambio, tenemos otro sistema que es el parasimpático, que es el que nos relaja, es el que nos dice, quédate tranquilo. Aquí es cuando entra la meditación, el mindfulness, el ejercicio físico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos aprendiendo, ¿qué cosas? Primero palabras, conceptos, esto es un vaso, esto es una silla, este es tu papá, esta es tu mamá, este es tu hermano, esto es una casa. Vamos incorporando conceptos, palabras, incorporamos símbolos. El ser humano es el único que puede interpretar símbolos porque los otros seres vivientes en la Tierra no pueden interpretar esto. Y además vamos generando ideas. Quizás no nos demos cuenta, pero de chiquitos a adultos tenemos entre 40.000 y 70.000 pensamientos por día. Y los chicos también. Sin embargo, hay algunos que nos atrapa, hay algunos que nos quedan como estamos como paralizados frente a ese pensamiento y son cosas recurrentes. Y a veces son ideas. Esto se ve también en lo que es neuroeducación. Quiere decir que para aprender cosas tenemos que tener estímulos desde afuera y desde adentro. Esos estímulos vienen de la familia, del ambiente social, del ambiente cultural, de la educación y de las distintas culturas que dominan un país, que dominan un territorio. Vamos adoptando todas las cosas y los usos y costumbres del lugar donde nacimos. Primero nos los inculca papá y mamá, nuestros hermanos, luego la familia, luego la sociedad, y la cultura hace que aprendamos ciertas cosas y ciertas cosas no. Aprendemos porque prestamos atención, aprendemos porque nos concentramos en eso que le prestamos atención. Y una cosa importante es que le dotamos de significado eso que aprendemos, porque este revólver, para la gente, cuando uno lo muestra en una sala presencial, la gente nos dice,
que esto es sinónimo de amenaza, de muerte, de inseguridad. Sin embargo, cuando se lo mostramos a una academia de militares o de policía, ellos dicen que el revólver es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, el significado con los cuales uno guarda cosas en el cerebro, se lo damos nosotros mismos o nos enseñaron a cómo interpretar las cosas. Eso tiene que ver con las creencias. Por eso decimos que las emociones que uno impulsa cuando enseña son tremendamente importantes, porque eso hace impacto en el cerebro. Decimos que el aprendizaje es vivencial y multisensorial, porque sabemos que cuantas más cosas se estimulen, la visión, los oídos, el tacto, el gusto, lo interno, más se va a guardar y mucho mejor se va a guardar en nuestro cerebro. Fíjense, por ejemplo, no es lo mismo un profesor que enseña una mariposa, una lámina de una mariposa, donde los chicos prestan atención. Eso se va a aprender, pero se va a quedar fijo muy poco en el cerebro. En cambio, si uno enseña con una mariposa en la mano a esta nena, es muy difícil que se le olvide el color de la mariposa, el tacto de la mariposa, el olor de la mariposa. Toda su vida se va a acordar de la mariposa. Por eso decimos que el aprendizaje debería ser multisensorial. Por eso que cuando nos vemos empujados a manejar la tecnología, sabemos que la tecnología no reemplaza un docente, no reemplaza la presencialidad de un docente. Sabemos que las TIC son importantes, claro que son importantes. Sin ir más lejos, estos simposios, este congreso, esta charla no se podría dar si no hubiese tecnología. Pero sabemos que en algún punto no es lo mismo un profesor presencial que estar en las aulas. Tenemos que ver, entrando más en el tema, cómo convertir nuestra casa en un aula y cuándo impartir las charlas para que se aprenda mucho mejor. Porque sabemos que tenemos que motivar, y es muy difícil muchas veces motivar a través de una pantalla, a través de una computadora, a través de una cámara. Sabemos que los profesores, cuando están presenciales y están con buen ánimo, porque la principal herramienta en la educación es el ánimo del docente. Un docente con mal ánimo, con mala predisposición, porque está triste, porque está ansioso, porque está deprimido, no enseña de la misma manera, y los alumnos lo captan y no aprenden de la misma manera. Como así también un profesor, que los alumnos están mal, ellos también se dan cuenta, y ellos también se ponen mal porque un alumno está mal, porque los conoce, y porque se pone en la piel de ellos. Por eso, ¿cómo generar motivación? Que es lo que vamos a ver. Sepan, además, que cuando tienen que enseñar a distancia, no es lo mismo enseñar de mañana, cuando amanece, que de noche. Porque cuando amanece, cuando sale el sol, hay un mecanismo cerebral por el cual se activan centros neurológicos por los cuales el cerebro se prepara para el día. Se genera adrenalina, cortisol, como para que uno esté atento, esté mejor predispuesto hacia ese medio ambiente. Y de noche se intercambian los roles y hay melatonina dando vuelta. Y eso es pésimo para el aprendizaje, es pésimo para la enseñanza y es pésimo también para el docente porque no lo agarra en el momento adecuado del día. Entonces, es mucho mejor enseñar de mañana o a media tarde que durante la noche. Esto es un poco lo que se ve cuando hay mala tendencia cuando se enseña involuntariamente en horarios que por ahí tomamos a la gente cansada, tanto desde el punto de vista del docente como desde el punto de vista de los alumnos. Sabemos que hay neuronas en espejo, esas neuronas que se activan cuando estamos cara a cara, pero también las neuronas en espejo se pueden activar a través de la cámara.
Y neuronas en espejo significa que la otra persona nos ve como nosotros estamos. Y las otras personas también pueden estar bien si la persona que le enseña, el docente le enseña está bien, o si está mal, también lo percibe. Porque eso es activación de neuronas en espejo. Gran tema de las neurociencias. Entonces deberíamos convertir la cámara como estas neuronas en espejo que se activan cuando estamos cara a cara. Es más difícil que lo presencial, pero se puede hacer. Para ello, tenemos que saber que a través de la cámara vemos las caras. Las caras de nosotros dicen mucho. Lo primero que se activan en la otra persona son las caras. Por eso tenemos que tener la cámara a una determinada distancia para que nos puedan ver la cara a nosotros y que nosotros mostremos la cara a los alumnos. Es importante ver las caras de cada uno de ellos. Fundamental este tema de la cámara, no hablar a cualquier lado, sino a la cámara. Segundo, es importante la voz. La voz tiene que ser firme, tiene que tener un ritmo, tiene que ser adecuada, porque también hace a que se estimulen los centros neurológicos. Y los gestos, fundamentalmente gestos con las manos. Los gestos son muy importantes, se captan a través de la pantalla, a través de la cámara, y son importantes para enseñar. Hay que decirle a los alumnos que preparen su lugar de estudio, que sea una mesa tranquila, que estén tranquilos, una mesa estable, que tengan luz, que tengan aire, porque eso también hace al aprendizaje. Un mal ambiente hace que el aprendizaje no sea el adecuado. Muchas veces es conveniente comenzar las clases con humor, con cuentos, con música, que hagan mindfulness. A veces perder 3 minutos al iniciar una charla, al iniciar una clase, al iniciar una enseñanza, es mucho mejor porque predispone al alumno al aprendizaje, sin que se den cuenta. Es bueno que participen activamente desde el punto de vista corporal. Es bueno que se muevan durante la enseñanza, como lo harían en la presencialidad. No los reten, no los regañen si es que se mueven, porque cuando se mueven también estimulan centros que hacen que fijen más en la memoria. Pueden participar en grupo, deberían trabajar en grupo, compartir, porque se aprende mucho mejor en grupo. Inclusive, cuando uno los tiene que evaluar, también se puede evaluar en grupo, porque se estimula mucho mejor el cerebro. Sabemos ya de Aristóteles que hay gimnasias cerebrales con palabras que se entrelazan y las pueden resolver en conjunto, colaborativamente, porque eso fija conceptos. Se puede evaluar en conjunto, como decíamos antes. Fíjense que los chicos, la postura que tienen, cómo levantan la mano, cómo se ríen, qué postura tienen, y ahí están aprendiendo. El cerebro rápidamente organiza, rápidamente quiere cerrar algo. Su cerebro en menos de 1 minuto puede resolver esto. Obviamente que no lo vamos a querer hacer, pero lo podemos hacer. Es muy importante notar su presencia, pero también noten su ausencia. No enseñar a sillas vacías. Luego de haber impartido la charla en forma virtual, háblenle a aquellos chicos que estaban ausentes. No se lo hagan en público, porque eso hace muy mal para el aprendizaje, los predispone mal. Se les habla después, cuando terminó la charla, cuando terminó la clase, porque eso sí es importante a la hora de aprender. Sepan entonces que si una persona se mueve mientras estudia, mientras prepara una charla o mientras está recibiendo una charla, pueden hacer ejercicio, porque estos movimientos hacen que se activen centros neuronales y se fijen mucho más los conocimientos. Oblíguenlo a tomar notas, porque cuando toman notas, fijan más los conceptos. A veces no solamente notas, sino que hagan dibujos o esquemas. Eso no es que se están distrayendo, sino que están fijando mucho más las conductas. Despierten como cuando éramos bebés, cuando éramos chicos, la curiosidad y el asombro. De vez en cuando tienen que sorprenderlo con alguna cosa rara. A veces uno se pone una nariz de payaso, se pone una máscara, y eso hace
que rápidamente las neuronas nos quedemos mirando todos se ve, para los que hacemos trabajo de laboratorio, vemos cómo el cerebro se sorprende, y cuando se sorprende, las neuronas se localizan en otro lugar, en otra posición, se vuelven más movedizas, hay más actividad eléctrica, porque están sorprendidos. El canal, no hay que enseñar siempre por el mismo canal. Por eso decimos que si estimulan el oído, porque le están dando un habla, le están hablando, estimulan otras cosas, otros sentimientos. Una máscara, una nariz de payaso, un sombrero, una careta, lo que sea. Porque ahí vuelven otra vez a reactivar esas neuronas. Así vemos cómo el cerebro va aprendiendo. Cuanto más canales se abren, más cosas va aprendiendo y va fijando el cerebro. Sepan que muchas veces enseñar poquito y bien es mucho mejor que dar muchos contenidos y rápido. El cerebro no aprende rápido con mucho, aprende con poquito y bien. Ahí es donde fijan mucho más los conceptos. Hay que enseñarles, obviamente, lo importante y lo relevante, porque en el aprendizaje a veces se le da contenidos que no tienen ningún sentido. Se les puede dar no solamente los contenidos de la currícula, sino que se les puede dar gestión emocional, manejo de la frustración, cómo dar oratoria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante y qué es lo relevante? Eso es interesante desde el punto de vista educativo. Las retroalimentaciones, cuando son positivas, se le puede dar abiertamente a cada uno, pero cuando son negativas, acuérdense de hacerlo en forma uno a uno, en forma privada. Y, sobre todo, saber con qué herramientas se cuenta, tanto del lado del profesor como del lado de los alumnos. Es importante con qué cuenta cada uno, porque muchas veces uno se larga a dar una charla, una conferencia, o enseñar virtualmente una currícula, y no saben si los chicos tienen un celular, tienen una tablet, tienen una computadora, a veces son 5 hermanos, y eso es importante saberlo. Sepan también que hay que armar los contenidos de una clase para pantallas chicas, porque muchos chicos toman clases a través de un celular y los contenidos están armados en una computadora. Y entonces los chicos se pierden, no aprenden y se van a otro lado y por eso no prestan atención, porque no pueden seguir muchas veces la clase. Por supuesto, desde el lado docente, practicar las herramientas que uno tiene, porque uno no puede aprender dando una charla, porque si no, la atención se va variando, se van dispersando los alumnos, y esto es contrario al aprendizaje. Entonces, y para ir terminando, tenemos que saber que el aprendizaje tiene que ser asombroso, tiene que despertar la curiosidad. Se deben dar contenidos importantes y relevantes. Y además, dentro de esa relevancia, sepan que es muy importante que los chicos compartan, que trabajen en grupo, que hasta las evaluaciones pueden ser en grupo, y que no hay nada más importante que estar serenos, estar felices, estar plenos, y que eso hay que incluirlo dentro de las currículas y por lo menos al final de alguna clase hacérselo saber. Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero de 1847 y a los 7 años se mudó a Port Huron, en Michigan. A los 3 meses de la escuela se le dio una carta y se le explicó a la mamá que Thomas Alva Edison no tenía que ir a la escuela porque ya no la necesitaba. Cuando la mamá, Nancy Matthews Elliot, recibió esa carta, dentro de esa carta decía que Thomas Alva Edison era un enfermo mental y que no podía ir a la escuela no lo iba a tomar por su enfermedad. Y resulta que Alva Edison había tenido escarlatina y no oía bien.
entonces no podía aprender, no se concentraba porque no escuchaba bien. Y entonces se lo echó de la escuela. Nancy Matthew Elliot, que fue la madre, por supuesto no se lo dijo a él. A él le dijo la mamá que en la carta figuraba que él era un genio y que no tenía que ir a la escuela. Cuando la madre murió, Thomas Alva Edison encontró la carta. Y la carta decía esto, que era un enfermo mental, que no debía ir a la escuela. Y la madre le enseñó todo lo que sabe y todo lo que dejó Alva Edison, que dejó más de 1000 patentes en el mundo. Y fíjense que si él hubiese creído, y si la mamá hubiese creído lo que decía la carta, no hubiésemos conocido nada de los experimentos de Alva Edison hoy en día. Y por eso decimos que el aprendizaje, uno tiene que creer en el alumno, tiene que querer ayudarlo y tiene que potenciarlo. Y todas estas cosas, las tecnologías también nos ayuda de alguna manera a potenciar. Pero hay que tener presente estos preceptos que dijimos adelante, que dijimos más atrás en la presentación. Bueno, ya estoy en tiempo, disculpen por ahí a veces que uno va rápido, pero son conceptos que uno tiene que aprender y que espero que les haya gustado. Y bueno, estoy abierto para las preguntas y muchísimas gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Excelente ponencia, mi querido y apreciado doctor Juan. No se puede Muchas imaginar gracias. cómo está el chat. Bueno, Tiene muchas a gracias. todos los docentes enfurecidos acá, pero de la emoción, no molestos, sino emocionalmente, mi doctor. Me gustaría comentarle algo, doctor, escuchando su ponencia, de su fan número 1, mi hija, que está detrás de la pantalla. Gracias, gracias. Mándale saludos. Con gusto. De que ella, desde pequeña, cuando realiza anotaciones en clase, es decir, ella entra a clase presencial o clases virtuales, ella toma nota, ¿ok? En un papel, en este caso ahorita en el iPad, pero lo pasa en limpio de nuevo. Pero cada frase, cada palabra utiliza colores diferentes. Desde pequeña, no es ahorita en la universidad. Y esto la ayuda, ¿okay?, a captar que cada color o aprende de manera significativa o más rápido el contenido de las palabras o el significado de la palabra o del contenido que desea expresar el profesor en ese momento. Considero que la neuroemoción, he realizado diplomados y por supuesto que nuestra esencia es emocional. Esto nos conecta como ahora mismo. Estamos todos súper emocionados que el doctor responda y la doctora sigue hablando. Entonces esto es una esencia que vivimos con ella, crecimos con ella, nacimos con ella y quiero felicitarlo, doctor, porque realmente sus ponencias son extraordinarias. De verdad que felicitaciones. Doctor, vamos con la primera interrogante, ¿ok? Bueno, Vamos cómo a no. leerla por acá. La primera la realiza doctor José Luis Terraza desde México. Doctor, ¿cuál es su opinión de la enseñanza asincrónica? Lo promueve mucho como el futuro de la educación. Y además lo felicita como una extraordinaria ponencia. Bueno, muchas gracias. Mirá, yo no sé si va a ser el futuro de la educación. La verdad que yo lo veo muy distante que sea el futuro de la educación, porque educar no significa solamente transmitir conceptos, transmitir ideas o transmitir cosas nuevas, sino que queden fijas en la memoria, en el cerebro de cada uno. Entonces, yo creo que una herramienta, la clase asincrónica, está bien si está medida y no quedarse solamente con esto solo, porque sabemos todavía hoy en día
que nada reemplaza la actitud y la presencia del docente, como también sucede en la medicina. Nosotros podemos tener en la computadora, llenar síntomas y signos en una computadora y ver qué nos da. Y quizás nos dé una respuesta razonable la computadora, pero eso no reemplaza que una médica o que un médico esté frente al paciente y no solamente le dé un diagnóstico, sino que lo contenga, se lo diga de una determinada manera, que hasta tome un café o algo con el paciente como para salir adelante de la enfermedad. Y lo mismo ocurre con la educación. Nosotros lo que hacemos, lo que vemos, es que cuando los docentes están frente a los alumnos, ese cerebro, cuando lo medimos ahí en el aula, están exaltados, están serenos, están felices, están con ganas de aprender. Y cuando el docente va con buen ánimo, la herramienta más poderosa de la educación es el estado de ánimo del docente. Ya no que esté el docente adelante, sino que esté con buen ánimo. Sabemos que la segunda causa de ausentismo en el mundo, en el plano educativo, es la depresión. Y la depresión con sus primos hermanos, que es la ansiedad, que es el pánico. Entonces, cuando un docente está así, involuntariamente o inconscientemente, también su enseñanza está limitada, está disminuida. Y entonces, vuelvo a la pregunta, la asincronía puede sacarnos del paso, pero desde el punto de vista neurocientífico, no experimenta en el cerebro del que va a aprender las mismas sensaciones, la misma curiosidad, la misma atención y concentración que lo provoca un docente ahí, enfrente, adelante. Inclusive con un docente, como hablamos en la ponencia, a través de una cámara, a través de una computadora. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. La asincronía hasta ahora no va a reemplazar al docente en la presencialidad. No sé si contesté, pero más o menos quería dar ese panorama. Claro que sí, doctor. Excelente respuesta. Muy amplia Gracias. y muy acertada, doctor. Por acá me Gracias. estaba riendo porque el chat está muy movido y se me pierden las preguntas, doctor. Sí, me imagino, Ruth. Yo ni lo puedo seguir. Sí, señor. Por acá comenta Eli. Saludos, Eli, desde Cuba. Dice, al Muchas igual gracias. que la hija de la doctora Mujica, desde su primera presentación en el Congreso, estoy fascinada con sus ponencias, doctor. Felicidades. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Ruth. Bueno, doctor, por acá tenemos una segunda interrogante. La realiza Beatriz Marrufo desde Argentina. Doctor, si en las clases sincrónicas no desean poner o encender la cámara, ¿cómo podemos insistir que enciendan la cámara? Y eso es muy difícil obligarlos, pero hay que ver, la experiencia dice que por privado, nunca en presencial, nunca decirle, bueno, dale, abrí la cámara, sino que en privado ver cuáles son las razones por las cuales no abren la cámara. Ojo con esos temas, porque hoy en día ha crecido, y sobre todo en la pandemia se vio muchísimo más, que han crecido las consultas por trastorno de pánico, de ansiedad, hasta incluso ideas de suicidio en chicos menores de 10 años. La estadística en Latinoamérica es que un niño por día menor de 12 años tiene ideas suicidas. Y algunos llegan, Algunos llegan. Entonces, ojo cuando no quieren prender la cámara, porque uno a veces lo toma como un capricho, pero hay que indagar un poquito más qué pasa, no solamente con el niño, sino obviamente con la familia. Y esto, verlo en forma privada, nunca a nivel de cuando está abierta la sala, porque uno se puede encontrar con muchas sorpresas. Hay chicos que no abren la cámara porque tienen pánico o ansiedades extremas y que si uno los obliga puede llegar a otras cosas mucho más graves.
pero siempre algo está pasando detrás de un niño que no abre la cámara. Siempre algo está pasando. Entonces averiguarlo en forma privada. Lamentablemente es todo lo que uno puede decir así en general, ¿no? Pero es lo que está sucediendo y lo que estamos viendo cuando lo vemos en la consulta. Gracias, doctor. Excelente No, por respuesta. favor. Y doctor, por acá tenemos una siguiente interrogante. La realiza Eli Pérez desde Cuba. Doctor, ¿puede considerarse la neuroemoción una herramienta para la alfabetización y el desarrollo de los estudiantes? Sí, claro, ninguna duda, ninguna duda. Despertar emociones es en milésimas de segundo, uno puede tocar el cielo o tocar el infierno. Eso siempre lo decimos. Y ojo, el cerebro no distingue real de imaginario, como hemos hablado en alguna otra ponencia. Para el cerebro, lo que estamos viendo, nuestra realidad, no es como la estamos viendo, sino como somos nosotros. Y la emocionalidad es lo que más hace que se creen circuitos neuronales y neuronas que se peguen unas con otras. Y estas redes neuronales fundamentalmente se forman entre los 0 y los 6, 7 y 8 años. Así que hay que despertar todas las emociones por todos los canales posibles. Cuando decimos canales, es a través de la vista, a través del tacto, a través del gusto, a través de la audición. Todos esos canales, cuando más canales se usen, más emocionalidad hay y más se fijan en la memoria los conceptos. Así que no hay ninguna duda. Sí, sí, así es. Gracias, doctor. Excelente, excelente respuesta. Doctor, tenemos Gracias. otra pregunta por acá. La realiza el doctor Douglas Barraez. Saludos, doctor, desde Venezuela. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es el tiempo establecido científicamente para que el cerebro preste atención durante el proceso de la enseñanza? ¿Cuánto dura el proceso de atención? Sí, señor. Bueno, eso está muy discutido. Está muy discutido. En algún momento se dijo que la atención eran los minutos de acuerdo a la edad de cada uno. Algunos hablaban de 8 minutos, otros hablaban de 9 minutos, otros hablaban de 12 minutos. La verdad que el proceso de atencional es muy disminuido si no hay curiosidad. Entonces, cuando uno va a dar una clase, una charla, tiene que por lo menos cada 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, sacar algo que sea novedoso, que sea curioso, porque eso va reactivando continuamente las neuronas que se van moviendo. Es muy difícil, está muy discutido si es 8 minutos, algunos dicen que es la edad de los chicos más 2 minutos, es decir, si tiene 7 años, el proceso de memoria, el de atención plena es de 9 minutos, si tiene 10 años, la atención es 12 minutos, pero eso todavía está muy discutido. Para mí, personalmente, por lo que veo, la atención es un proceso corto, que puede ser 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, pero entre medio reforzar la curiosidad, reforzar cosas sorprendentes para que los chicos vuelvan de vuelta al proceso atencional. Cuando uno despierta la emoción es como comenzar de cero, es como reiniciar el celular, es como reiniciar una computadora. Si logramos mantener una charla de ese estilo, ¿no? Hacer preguntas, hacer que compartan en grupo, hacer que hagan dibujos, sacarlos a pasear, a caminar. Es decir, esas son las cosas que va haciendo que la atención vaya siendo cada vez más importante. Excelente, doctor. Bueno, el Gracias. mejor ejemplo es el doctor Juan. No es docente, pero fíjense cómo ustedes están emocionados a través del chat. Él busca la manera de captar la atención de su cerebro. Sí, Doctor, por acá tenemos otra interrogante. La realiza Zaida Quiames desde Venezuela. Saludos, Zaida. gracias, Aire. Doctor, un estudiante que utiliza el pensamiento computacional
aprende más que aquel que no utiliza esta estrategia. ¿Cómo la neurociencia determina este aprendizaje? No, a ver, cada uno tiene, hoy en día las inteligencias ya antiguamente se dividían en inteligencias múltiples, ¿no? Algunos tienen inteligencia para la música, una inteligencia un poco más desarrollada de acuerdo a lo que va explotando. Si uno le gustara la computación, obviamente que cuanto más chico tenga pasión por algo, cuando hablo de chicos, hablo de 3, 4, 5, 6 años, cuando tienen pasión por algo, esa pasión se va trasladando a través de los años con distintas cosas. Es decir, si de niño teníamos pasión por juntar figuritas o por juntar muñecas o por juntar, no sé, caricatura o revistas, esas pasiones se van trasladando y nos convertimos en adultos apasionados. Eso es lo primero que tendríamos que lograr. Ahora, cada uno desarrolla una pasión por algo. Y entonces, esa persona que desarrolló una pasión por la computación o por la tecnología, no quiere decir que sea más inteligente que una persona que tiene una pasión por escribir libros, o una pasión por la electrónica, o una pasión por vender revistas en un kiosco. Las inteligencias son las pasiones. Personas apasionadas es lo que persiguen las neurociencias. Una persona desapasionada, las neurociencias demuestran que no van a llegar a donde quisieron en su vida, que quisieron ser en su vida. Si quisieron ser ingenieros electrónicos, tienen que ser apasionados. Y si quisieron ser músicos, bailarines, carpinteros, electrónicos, taxistas, no importa, porque la pasión es lo que mueve la neurociencia. Y no es más inteligente que tiene una pasión y más desarrollo por alguna cosa. Yo no soy más inteligente que otra persona porque soy neurocirujano. A mí me gusta la neurocirugía, pero yo no haría algo tecnológico porque realmente no me interesa. Entonces, no somos más inteligentes unos que otros, sino que tenemos más pasiones en lo que hacemos que otros. Y esa es la respuesta. No es más inteligente, sino más apasionado. Gracias, doctor. Y claro que sí puede, doctor, lo enseñamos. Lo hacemos Claro, sí, apasionados en la sí. tecnología. Por algo está aquí, doctor. No, por favor, sí, ya sé, gracias, gracias. Doctor, otra pregunta. La realiza Bruno Miguelena desde Panamá. Saludos, Bruno. La pregunta Gracias, es la Bruno. siguiente, doctor. ¿Considera usted que la virtualidad es más efectiva para las personas formadas? ¿Sería conveniente el modelo híbrido? Sí, depende un poco de la proporción, ¿no? Depende un poco de la proporción. De todas maneras, para las personas formadas, eh, sigue sin despertar la emocionalidad a la hora de aprender desde la virtualidad que desde la presencialidad. A mí, a mi edad y con los 33 años de neurocirugía, a mí me gusta un poco lo que dicen todos en el mundo, ¿no? Compartir un congreso presencial no es lo mismo que verlo a nivel virtual, no es lo mismo, ¿no? Uno no aprende lo mismo, uno a veces hasta se desapasiona desde la virtualidad. La verdad es que no reemplaza ni siquiera a las personas formadas la virtualidad. Por supuesto que se pueden adaptar mejor que un chico que recién empieza, por supuesto. Por supuesto que a veces una cuestión de tiempo, de comodidad o de a distancia, uno se adapta a la virtualidad. Pero lo que vemos es que esto no lo ha superado a la presencialidad, ni siquiera en gente formada entre los cuales me cuento, no lo reemplaza. Esto no es para que se enojen conmigo, es porque esto es lo que medimos en los laboratorios de neurociencia, porque a veces uno se enoja por los resultados que tiene en un laboratorio. Y lo que vemos en los laboratorios es eso, que el cerebro no se estimula desde la virtualidad de la misma manera que en la presencialidad, sean formados o gente no formada. Correcto, correcto, doctor. Claro. Esa es la intención de cuando estamos a través de estos medios de
de impulsar la curiosidad, de dar un balance, la emoción, que no esté el frío de la tecnología, el distanciamiento. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer a través de Docente 2.0. Fíjense que estamos 36 países conectados, doctor, que pudiese ser presencial y no estuviesen los 36 países en esta hora, en este santo momento, como digo yo, ¿no? Y todos están súper felices, emocionados. Creo que también Sí, es parte del ponente, de la carisma, de la actitud, del empoderamiento, que rompe el hielo o el distanciamiento. Y eso es lo que deben practicar los docentes desde mi humilde experiencia, doctor. sí, claro, claro. Yo tengo narices de payaso, la estaba viendo a ver si se encontraba para mostrárselo. Pero yo fíjate que cuando doy charlas a los chicos, yo por ahí me pongo la nariz de payaso Qué bella. o me pongo el gorro de los Simpson. Y con esto, Excelente. vos Claro. despertás la curiosidad. Cuando digo estimular ciertos canales, esto te predispone a de vuelta otra vez tomar una charla, dar y a veces tenemos que dar charlas de neurociencia, de neurocirugía, de temas groseros, pero estas cosas hacen que sorprenda, que sea Correcto. curioso y se abren de vuelta los canales para aprender nuevamente, ¿no? Correcto, doctor. Totalmente de acuerdo. Doctor, Gracias. le hago una última pregunta. Son muchísimas que hay en el chat. Vamos Sí, a tomarme un poco más de su tiempo para realizar la pregunta de Rodolfo desde Argentina. gracias. Le dice, hola doctor, maravillosa su presentación. Mi pregunta es la siguiente. Doctor, ¿hay ejercicios especiales para absorber de manera óptica la apreciación a la lectura, tanto para el estudio? Lo que nosotros intentamos, un poco lo que decíamos en las diapositivas, que cuando uno está leyendo, hay chicos y nosotros mismos, yo mismo me incluyo, o como hace tu hija, que va escribiendo cosas, líneas, círculos, colores, escuchar música, eso hace que se fijen más neuronas y se fijen más circuitos neuronales. Eso favorece lo que uno está leyendo. Sin darse cuenta se va fijando mucho más en el cerebro porque sin quererlo, inconscientemente, abrimos más canales. Es decir, cuando nosotros leemos y caminamos, abrimos más canales que la zona motora. Cuando leemos y escribimos, abrimos otro canal motor. Cuando leemos y escuchamos música, abrimos otro canal. Cuantos más canales abrimos, más se fija lo que estamos leyendo. Así que todas estas cosas paralelas que podemos ir haciendo favorece el fijar contenido de lo que estamos leyendo. Eso está demostrado, eso sí. Gracias, doctor. Doctor, una última. En serio, de verdad, esta es la última. Sí. No La hay problema. realiza Hilda Rosa. Hilda Rosa Perdomo. Doctor, ¿pudiera entonces hablarse de una biología del amor y de la cognición como fundamentos del aprendizaje vivencial y multisensorial? Sí, claro, claro. Esto tiene mucho que ver con la empatía que uno tiene por lo que hace, por lo que dice, por lo que piensa. Cuando uno enseña con amor, se generan neurotransmisores. Esto nosotros lo vemos con los talleres de las abuelas cuentacuentos. Cuando nosotros medimos el cerebro de la abuela que cuenta un cuento a un niño de 5, 6, 7 años, el placer que se le genera a la abuela en el área cerebral, en el núcleo accumbens, por decirlo de alguna manera, es la misma área de placer que se le enciende en el niño. El niño que recibe el cuento se le enciende la zona del placer, accumbens, y lo mismo sucede en la abuela que cuenta el cuento.
¿Qué más amor que todo esto? Es decir, cuando hay una cierta empatía, cuando uno parte del cariño, del querer enseñar, del querer transmitir algo a los niños o a los adultos, genera neuronas, tiene neuronas activas que generan adrenalina, que generan dopamina, oxitocina, serotonina, y eso lo capta la otra persona, lo capta. Y esto tiene que ver con las áreas empáticas. Así que no hay duda que cuando uno enseña desde el amor, desde el cariño, ni hablar que eso abre muchísimos canales multisensoriales. La verdad que esto está, inclusive está medido y se puede hacer en vivo, con los sensores que se tienen en el laboratorio de neurociencias. Así que no hay duda. Doctor, quiero agradecerle infinitamente, como No, muchas siempre, por gracias. su valioso apoyo. Realmente la comunidad lo viene siguiendo. Hay muchísimos participantes en el chat que agradecen y lo han seguido desde la primera ponencia. Ya esta es la novena ponencia que hace el doctor en nos ha acompañado en cada una de las versiones del CITAP. Si quieren disfrutar de cada uno de estos artículos, el doctor también tiene artículos indexados en nuestra revista. Todas las ponencias están en nuestro canal de YouTube Docentes 2.0 para quienes deseen seguirlo, acompañarlo en cada una de sus ponencias. Doctor, siento un dolor decirle que le comparto la pantalla gigante, pero antes, doctor, vamos a activar el chat con algo emocionante para nosotros y es anunciar la fecha del 10º CITAC, doctor. Así que nos acompaña a esta premisa. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Sí, sí, cómo no. Bueno, 28 y 29 de abril, doctor. ¿Cómo no? Ahí Estamos muy estaremos. emocionados. Hemos caminado poco a poco, hemos elaborado cada uno de nuestros eventos con excelentes ponentes a nivel internacional. El doctor es una de las personas que siempre nos acompaña, así que no se lo pueden perder. Las personas que deseen participar como ponentes deben enviar sus propuestas a partir de la próxima semana. Ya aperturamos la próxima semana la página para que puedan comenzar a enviar sus postulados o propuestas de investigación. Mi doctor, un fuerte abrazo. Espero verlo pronto en físico, Dios mediante. Vamos a tratar de reunirnos en un lugar donde podamos charlar, tomarnos un té, un café y, ¿por qué no, un mate? Por supuesto, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Pasa que para mí Gracias, es un doctor. gusto estar contigo, con todos. No, gracias. Le compartimos la pantalla gigante para que se despida de nuestra bella audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nuevamente, Ruth, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a tu hermosa familia que están atrás de todo esto. Pido disculpas a Nancy, que es la expositora que sigue, si nos hemos dilatado un poquito en la charla. Pero bueno, yo pienso que todo esto nos ayuda a todos aprendemos de todos, nadie tiene la verdad revelada. Esto es algo que nos ayuda a todos, y aparte que se forma un lindo grupo de amigos, de docentes, de gente extraordinaria que está por el mundo haciendo estas cosas lo mejor que puede y que lo transmite a la sociedad. Y esto es muy, muy importante para que crezca cada uno de nosotros y a su vez que crezca todo el grupo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, nos vamos a ver en el año que viene, y muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias, doctor.